Hola Francisco Gil, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí otra vez para conversar de otra maroma que acaba de dar el mundo hace unos cuantos días. Y fíjate que me acordé de algo, de una anécdota, cuando trabajaba yo para Enrique Krause como asistente de investigación. Fui a entrevistar a una de las nietas de Porfirio Díaz que estuvo con él en París, María Cristina Rincón Gallardo Díaz. Ella trabajaba en ese tiempo como maestra de inglés en Puerto Vallarta y yo la fui a ver y estuve platicando con ella 3 días. Y una de las anécdotas que me contó, que creo que es relevante a la conversación que vamos a tener hoy, es que estaba ella jugando a las damas con su abuelo y entró un propio que venía desde la Ciudad de México. Ellos estaban en París, donde estaba Porfirio Díaz exiliado. Y acababa de ocurrir la escena trágica en México. Entonces Ujú. llega este propio, todo sonrisas, y le dice: presidente, le traigo una magnífica noticia. Ya mataron a Madero. Y Porfirio Díaz ensombreció su semblante y le dijo: ¿por qué dices que es una buena noticia? Lo que sigue son días muy aciagos para nuestro país. Y ya no quiso terminar el juego. Eh, ¿Cómo ¿Y qué ves? razón tuvo? ¿Y qué razón tuvo? 1 millón de muertos después de la decena Bueno, trágica, hay ¿no? muchas controversias sobre el estimado de muertos, pero lo que es escalofriante es que hay gente que considera razonable que en la Revolución Mexicana se murió el 20% de la población. Sí. O sea, fue una catástrofe casi inimaginable. Es una de las peores guerras civiles de toda la historia. Sí, sí, espantoso y la ruina de muchísima gente y bueno, pues la mayor parte de ese 20% eran varones, ¿no? Entonces quedó una sobrepoblación de mujeres. Fue un momento histórico, pues sí, determinante para la historia de México, ¿no? Yo no quiero hacer un paralelismo entre lo que está pasando ahorita y la Revolución Mexicana. Lo que te quería contar era realmente la visión que tenía Porfirio Díaz de que su peor enemigo, su archienemigo, el que lo derrocó, fue asesinado y él pudo ver más allá de sus narices lo que estaba Bueno, pero hay ocurriendo que en el tener contexto. cuidado, yo creo, con esa palabra, porque de hecho Madero no lo derrocó. Porfirio Díaz se fue. O sea, la transición ahí fue casi totalmente pacífica. Sí, Lo, bueno, pelearon una sola batalla, ¿no? La batalla de Ciudad exacto. Juárez. Y luego Ujú. O sea, Porfirio no Díaz hubo mucho. renunció, pero yo creo que desde la perspectiva histórica sí podríamos considerar, sin exagerar, que era su némesis de alguna manera, Sí, ¿no? Eran enemigos, pues. eso Y, sí. y Porfirio Díaz no se alegró, no No, festejó, no hizo una fiesta, no exacto. organizó su regreso triunfal a la Ciudad de México, Claro, nada de eso. Lo que hizo fue leer acertadamente la situación política de México en ese momento, ¿no? claro. Lo que la decena trágica realmente iba a desencadenar. Y valga la anotación, porque yo, como tú sabes, yo me dedico a documentar los crímenes del gobierno de Estados Unidos. Ujú. Y valga la anotación de que esa catástrofe humanitaria que fue la Guerra Civil Mexicana, la Revolución, esa nos la acomodaron los gringos, porque fue El embajador Lang. exactamente, fueron los gringos los que le dieron apoyo a Victoriano Huerta para que hiciera todo eso. Pues sí, para las petroleras principalmente, ¿no? Y las minas. O sea, sacar a los europeos de México en la explotación de recursos naturales. Pero bueno, eso nos Bueno, trae. yo creo que había múltiples razones, pero el punto sí es que ya se había conseguido una transición casi sin derramamiento de sangre y ellos intervinieron para producirnos una guerra. Sí, sí. Pues quizás podríamos tomar esta conversación como un pie para hablar de lo que está pasando ahorita. Ya no podemos decir solo en Estados Unidos, sino en el mundo, a raíz de las manifestaciones que han habido en Europa y hasta en Corea.
Está ¿Qué tal? súper interesante lo ¿Qué que está tal? ocurriendo. No, Corea, güey. O sea, qué Bueno, es que onda. Corea, a ver, tiene cierto sentido. En Japón creo que también hubo vigilias. Creo que tiene cierto sentido porque Corea es un país que ha tratado de occidentalizarse en ciertas dimensiones importantes. Entonces, tienen una democracia moderna con varios partidos que defienden posiciones distintas y tienen elecciones limpias, al parecer, y eh, mucha participación de la gente. O sea, los coreanos están relativamente politizados y los ves salir a las calles a defender sus causas. Y de hecho, el cristianismo ha crecido muchísimo en Corea, muchísimo. Entonces, pues obviamente que Corea es un país que pues ha adquirido un montón de valores que son más parecidos a los nuestros, y entonces el asesinato de Charlie Kirk les duele porque ellos ahora creen en el diálogo democrático y ven los estragos de Occidente como algo que los impacta a ellos también. Sí, está muy... Ha sido muy interesante poder ver, hacer un esfuerzo por salirse dos pasos para atrás y tratar de ver la película completa de lo que está pasando. Y las reacciones, yo me he pasado horas y horas en TikTok, en Instagram, en todos lados, simplemente viendo qué dice la gente, qué dicen los que tienen plataformas grandes, los que tienen plataformas chicas. Escuché una hoy en la mañana que te plantearía yo como mi primera pregunta para esta entrevista, mi querido Fran. Eh, una chava dice, yo soy de ascendencia nativoamericana y también judía. Y les juro por lo más sagrado que yo estoy segura que este crimen lo provocó y lo pagó y lo instrumentó Israel. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, no, no me sorprende, porque siempre en la propaganda que se hace en contra del pueblo judío desde hace mucho tiempo, se busca siempre culpar a los judíos o ahora al Estado de Israel por cualquier cosa. Entonces, no, no me sorprende. A mí me Este, llama la atención porque, como sabes, el área de interés mío es la conducta humana desde la perspectiva de la filosofía y las neurociencias. Y a mí tampoco me sorprende porque eh, las víctimas ideológicas, en realidad, en mi conclusión de observar no solo este, sino muchos otros fenómenos políticos, son verdugos disfrazados. O sea, las víctimas ideológicas utilizan ese cloak, como se dice, esa máscara de víctima, de pobre de mí, para poder saltarse las trancas y hacer lo que les dé la gana, disfrazados de una venganza justificada, ¿no? Entonces pueden hacer cualquier cosa al margen de la ley y pueden ser justificados emocional que no racionalmente. Entonces, declaraciones como esta de que no fue un problema, de que realmente las personas que pudieron haber hecho esto, que pues nunca se sabe exactamente qué hilos estaban moviéndose atrás, quizá, pero están buscando echarle la culpa a los demás, ¿no? O sea, no bueno, pueden... aquí yo creo que no sabemos exactamente qué pasó, no Ujú, sabemos quién está detrás de este asesinato, hay mucha información que no tenemos y quizá nunca la tengamos. tal cual. Por lo tanto, creo que es más útil enfocarse y no sé si dijimos que anunciaste que estábamos hablando del asesinato de Charlie Kirk, no sé si lo mencionamos. Lo voy a poner en el título del Ah, ok, video, va a perfecto. quedar ahí muy obvio. Creo que es más interesante razonar sobre las reacciones. O sea, ya lo asesinaron y ahora la pregunta es, ¿quién dijo bravo? ¿No? Y resulta, y Internet está lleno de gente manifestándose desde la izquierda, woke,
a favor del asesinato. Entonces la gente les pregunta, hay mucha gente preguntándoles y también ellos mismos haciendo sus videos y demás para celebrar que este muchacho Charlie Kirk fue asesinado. Y a mí me pega muy duro la paradoja y mucha gente lo ha comentado, porque este grupo de gente que está celebrando el asesinato de Charlie Kirk son la misma gente que nos habían estado dice y dice que el habla es violencia. Entonces nos Claro. han estado dice y dice que quieren espacios seguros en las universidades, este, porque no quieren que se mencionen ciertas cosas, porque ofenden sus sensibilidades tan delicadas, y entonces tenemos que reformar todo el lenguaje para referirnos a las gentes como ellos dicen, y no violar sus normas de los pronombres que ellos escogen y no tocar ciertos temas y hacer todo tipo de caravanas para hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa gente que está diciendo que necesitamos protección del lenguaje porque hay mucha violencia en el lenguaje, son los que están celebrando la violencia de Ese es verdad. mi punto. Las víctimas realmente son los verdugos. O sea, el Exacto, disfraz de exacto, víctima parecería darte una credencial de impunidad para hacer exacto. todo aquello que criticas y Ujú. para desquitarte. O sea, quién, psicológicamente hablando, quién cultiva el rencor? ¿Quién cultiva los anhelos de venganza perpetuamente? Pues las víctimas autopercibidas o reales, como quieras, ¿no? Yo estoy hablando de las víctimas desde la perspectiva política, que pues, no son Bueno, tales. pero no hay que menospreciar la distinción entre las verdaderas víctimas y las víctimas autocreadas, porque Sí, eso es justo sí, sí lo que estoy existen diciendo. verdaderas víctimas en el mundo. No, no, claro, yo te digo Sí, las víctimas autopercibidas, las víctimas sí, exacto. ideológicas, digamos, ¿no? De O esas sea, hablo los yo, que, los que se hacen llamar víctimas, tal cual, estamos hablando de los que se hacen llamar víctimas tal justamente cual. para obtener este privilegio, porque Exacto, el pero verdadero privilegio, se la pasan hablando del privilegio. Fulano, fulano es blanco, tiene privilegio. Fulano es heterosexual, tiene privilegio. Fulano, todo el tiempo están acusando que hay privilegios que ellos quieren combatir, pero la realidad es que ellos, que se autoproclaman víctimas, adquieren con el sistema institucional que ahora está inundado de esta gente en todas las posiciones gerenciales. Lo que sucede es que al autoproclamarte víctima, adquieres el privilegio de agredir, de ese es mi censurar, punto, tal de, de- cual. de censurar, de bullear, Son y verdugos ahora además, disfrazados, son verdugos disfrazados. ¿Y verdugos de qué? De toda la sociedad. O sea, ellos sí. están saliendo a rajatabla a enfrentar un modo de vida. No nada más son las personas. Y es muy simbólico, ¿no? Porque esta Claro, gente está celebrando que se asesine a un muchacho que le había apostado al diálogo. O sea, él creó toda una organización para tratar de revivir, y sí lo logró, para revivir el diálogo en Estados Unidos, porque el diálogo se está perdiendo precisamente porque estas víctimas autoproclamadas a lo que se dedican es a la censura y a la cancelación. Entonces él dijo, no, 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 a ver, tenemos que hablar. Y entonces la organización que él creó, que se llama Turning Point USA, ¿qué hacía? Charlie Kirk iba a los campuses de las universidades en abierto, hacía unos eventos muy grandes y invitaba a sus opositores, a estas víctimas autoproclamadas, a que vinieran a platicar con él. Y su lema era, refútame. O sea, yo tengo una opinión, tú defiende la opinión contraria y vamos a ver qué tal. Y toda su idea era, bueno, pues que alguien, yo presento mi punto de vista, que alguien presente el punto de vista contrario y nos damos un agarrón verbal, porque claro, sin confrontar ideas no puede haber libertad. Esa era toda la filosofía de Charlie Kirk, sí. Sí, que se celebre, que se celebre desde el otro bando, que un muchacho que vino a tratar de crear el diálogo con ellos sea asesinado, quiere decir que simplemente están celebrando
que se mate a una persona por sus opiniones, porque Charlie Kirk no venía a agredirlos. De hecho, cuando tú ves los videos de Charlie Kirk, a mí me impactan dos cosas. Uno, que Charlie Kirk es invariablemente respetuoso con sus opositores. Puede ser firme, puede ser argumentativo, porque sí era, pero siempre era respetuoso, nunca los insultaba, nunca les gritaba, nada de eso. Y la gente que se paraba en el micrófono a debatir con él respondía a ese respeto. Cuando agarraban el micrófono, como Charlie Kirk era respetuoso con ellos, los dejaba terminar de hablar, no los agredía, no los insultaba, contestaba siempre el argumento y nunca atacaba a la persona. Y entonces ellos adoptaban la misma política de tratar de construir un argumento, de hacerlo respetuosamente. Sí se peleaban con él, pero lo hacían hacían un intento de presentar un argumento y de hacerlo de forma respetuosa. Todo eso era positivo para la civilización occidental. Entonces, que se celebre que este hombre haya sido asesinado es es un testimonio muy triste de lo que le pasó a la izquierda en Occidente. Y ahora lo que estamos viendo, el reporte que yo he visto es que están surgiendo muchos videos, muchos videos de demócratas que dicen, ¿sabes qué? Esto sí ya me hizo cambiar de opinión. Yo me Sí, salgo del Partido Demócrata. No, no puedo estar de este lado porque, y es una revolución moral. No es, me salgo del Partido Demócrata porque están defendiendo esta política que a mí no me gusta. No, me estoy saliendo del Partido Demócrata porque esta gente se está comportando como personas malvadas y yo ya no quiero estar asociado con gente que celebra el asesinato de este joven. sí, es como el ad hominem ad extremis, ¿no? Ajá, O sea, tú sí. sabes, la falacia ad hominem es la más socorrida en los debates chafas, ¿no? Por la gente que no sabe debatir, odia o acusa o denosta al que presenta un argumento cuando un debate sensato se centra en los argumentos, no en las personas que los presentan, ¿no? Cuando tú eh, te centras en esto como, como una postura, digamos, casi cultural, lo que sigue es esto. O sea, el ad Sí, hominem es acusar a la persona y este extremo de silenciarla de manera permanente para no escuchar sus argumentos es una falacia, te diría yo, a escala social ya. Es un error catastrófico. Es una sí. manera pésima de intentar resolver los problemas. Tú me mandaste ayer un video muy interesante que decía, entre la izquierda y la derecha hay más concordancia que la que puede haber con las superelites del mundo, ¿no? Y yo creo que la propuesta de Charlie Kirk, si bien tenía un contenido religioso muy elevado y sesgos así un poquito, incluso de medio, este es el único camino posible, la metodología era la correcta. O sea, la forma de abordar el problema era absolutamente, le pegó al clavo. ¿Sabes qué hacía? Y lo vi en varios videos ayer, entre ayer y antier. Él buscaba jóvenes creadores que tenían 10,000, 11,000 seguidores, poquitos, y los contactaba y les decía, te voy a dar plataforma y vamos a hablar. Y Mm, no le importaba si eran asiáticos, negros, de nada. El criterio era, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos a trabajar juntos. ¿Qué es mm, lo que tendríamos que hacer nosotros? O sea, si tú te fijas en la metodología, olvídate ya del contenido del mensaje, por un momento, ¿no? La mm. metodología de Charlie Kirk era absolutamente genial, por eso fue tan exitosa, Sí, porque a de la gente acuerdo. nadie la escucha. Sí, Nos yo quiero hacer una avientan los observación aquí. discursos con tremenda violencia a través de las pantallas y tú no puedes interactuar con esa realidad. Y este cuate sí les dio un foro a todos los que Totalmente. no pensaban como él, a los que sí pensaban como él, en todas las dimensiones. Por eso su movimiento era de millones de personas que se sintieron reconocidas. Y un montón de gente, millones de personas que no entran a las redes a opinar porque ni tienen tiempo, no les gusta o se sienten incapaces,
se identifican con esta postura de decir, oye, pues que todos hablen, que de veras sea el espacio digital, la plaza pública digital, un espacio eh, pues diverso, ¿no? Realmente diverso. Eso es lo que a mí me parece interesantísimo de la perspectiva de este cuate y lo que me lastima a mí personalmente de cómo Ujú. terminó, porque era un experimento social poderosísimo. Sí, bueno, yo creo que ese experimento va a continuar y creo que aquí salió el tiro por la culata. O sea, sí lo mataron, pero creo que desde el punto de vista de conciencia social, el tiro salió por la culata, porque, como te digo, mucha gente que no estaba totalmente ideologizada, sí está sintiendo mucho asco con lo que pasó y con la reacción de la gente woke a lo que pasó. Y yo quiero hacer una anotación aquí, yo, como supongo que es tu caso también, yo tenía algunas diferencias fuertes con Charlie Kirk. No, yo no estoy de acuerdo con todo lo que decía, pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Yo nunca Tal estoy de cual. acuerdo completamente con nadie. Y eso no tiene nada de malo. Justamente la idea moderna del liberalismo occidental es que se vale estar en desacuerdo y para eso queremos parlamentos. Queremos parlamentos para que la gente que no está de acuerdo, en vez de irse a una guerra civil, que es a donde nos quieren empinar, se ponga a conversar y a discutir y a debatir sus diferencias, y a negociarlas. Eso es lo que se hace en el liberalismo moderno occidental. En Sí, en paz, con una comunidad, común hermandad basada en el principio de que todos tenemos derecho a nuestras opiniones, las discutimos pacíficamente en vez de agarrar un fusil y dispararle a la gente que no está de acuerdo contigo. yo creo que ese es un punto muy importante y es mi siguiente comentario, diagonal pregunta. La reacción en Inglaterra, yo no me lo esperaba, pero entiendo, pero tengo una explicación. Me gustaría ver qué opinas tú de ella. En Inglaterra, el diálogo también estaba interrumpido. O sea, la población no podía hablar con sus autoridades. Las autoridades los ignoraban absolutamente sus problemas con los migrantes, sus problemas con la violencia contra sus hijas, todos los reclamos sociales de la bancarrota total de los sistemas sociales de asistencia social en Inglaterra caían en oídos sordos. Entonces, como que esto fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Decir, ahora encima de eso nos van a matar. O sea, aparte de no hacernos caso, de ignorarnos, de tacharnos de todo, de ponernos toda clase de epítetos, de que somos fóbicos de absolutamente todo, encima de eso, a la gente que tiene nuestra voz la van a matar, eso sí es absolutamente inaceptable. ¿Y Mm, cómo? Porque de qué otra manera te explicas que hayan salido cientos de miles de personas a sacar las banderas inglesas, a decir sí las vamos a sacar y sí vamos a rezar en las calles y sí vamos a hacer lo que siempre hemos hecho porque esa es nuestra cultura y hoy sí la vamos a defender? Porque si quedarnos callados va a tener consecuencias homicidas, ¿no? ¿Tú cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo lo explicas tú? Mira, nosotros estuvimos en Management of Reality publicando sobre la guerra de las banderas en Gran Bretaña, porque el mes pasado ya había iniciado un fenómeno en las calles de Gran Bretaña en el que pues mucha gente ofendida de que en un par de lugares los gobiernos locales estuvieran quitando las banderas británicas. eh, ¿No? Los gobiernos quitando las banderas británicas que la gente colgaba, pero la bandera palestina es sagrada y esa la protegía la policía. Entonces, eso ofendió a mucha gente y entonces se organizó un movimiento de bases para comprar banderas y ponerlas absolutamente en todos lados, en los postes de luz, en los postes de lo que fuera, en las ventanas, en los edificios, todas las. Y eso fue como un pequeño aviso
Y después de que mataron a Charlie Kirk, lo que pasó fue que este Tommy Robinson, que es un verdadero héroe occidental, no sé si tú lo has venido siguiendo, pero Sí, sí, como no. es una persona increíble este Tommy Robinson, que ha pagado un precio altísimo porque lo han golpeado, lo han metido a prisión, lo han aventado al solitario y además lo han hecho repetidas veces, pero no se rinde. Y lo que demostró ahora Tommy Robinson es que todo lo que el sistema dice en su contra es mentira. O sea, todo el tiempo los medios dicen que Tommy Robinson es de extrema derecha. ¿Por qué dicen que es de extrema derecha? Porque la historia reciente de Occidente, cuando tú dices extrema derecha, eso es sinónimo de nazi, porque la extrema derecha son los nazis. Esa es la extrema derecha. Entonces, cuando tú le dices a la gente extrema derecha, pues te estás imaginando a un racista violento que quiere esclavizar a todo mundo y exterminar a los judíos. Ese es un extremista de derecha, ¿no? Ese es digamos, el arquetipo. Entonces, dicen extrema derecha porque lo que quieren activar en en las asociaciones de la gente son esas connotaciones. Quieren activar, pues si Tommy Robinson es de extrema derecha, se ha de parecer a un nazi alemán. Y fíjate nada más, la manifestación que convocó Tommy Robinson, porque la convocó él, de hecho están estimando que es entre 1 y 3 millones de personas Sí, los que se manifestaron. Y yo creo que sí son más cerca de 3 millones. O sea, cuando ves todo el video aéreo que publicó The Guardian, o sea, son muchos segundos de recorrer las calles de Gran Bretaña y la turba no se acaba. No se acaba, es impresionante. De hecho, cuando acaba el video, en las orillas de la pantalla ves que sigue habiendo gente y que, bueno, ya se dieron por vencidos porque no, no te van a enseñar toda la manifestación. Entonces, yo creo que es más cerca de 3 millones. Y toda esa gente se comportó de forma pacífica, totalmente pacífica. Y es gente que salió inclusive con banderas de Israel. Tommy Robinson es un gran defensor de Israel. Yo he escuchado lo que dice Tommy Robinson, se la pasa clarificando que él no tiene nada en contra de los inmigrantes. Él ha sido muy claro, él está en contra de la inmigración yihadista. El problema que él tiene es que los musulmanes yihadistas no tienen valores occidentales, tienen valores antioccidentales. Entonces su postura es como, ¿por qué vas a importar a tu país a gente que quiere destruir tu país? Dice, a mí no me molesta que vengan polacos, alemanes, franceses, españoles, que vengan a Gran Bretaña, que inmigren, no me importa, esa gente es occidental, comparten nuestros valores, respetan la cultura británica, no tienen mayor problema asimilándose, porque no son tan distintos, pero los yihadistas, esos vienen a destruir Gran Bretaña y además lo dicen en voz alta, no es como que lo escondan, ¿no? Entonces, a este hombre que no tiene un pelo de racista, que no, de hecho no está en contra de los inmigrantes, lo representan como, lo llaman siempre de extrema derecha, lo comparan con los nazis, etcétera, porque quieren activar eso. Pero esta manifestación es la demostración de que todo esto era mentira. claro. Muy importante, muy ¿Tú qué importante. Es piensas? muy importante salir a las calles, fíjate. Esta es la otra reflexión mía sobre esto. Es muy importante salir a las calles, porque ¿qué pasa cuando sales, cuando la gente sale a las calles? El tamaño del movimiento, el golpe numérico de la gente que está a favor de algo se vuelve innegable. Entonces, mientras la gente no salga a las calles, los medios pueden decir, no, es que son unos poquitos o son muchos o son, te pueden decir cualquier cuento. Te pueden hacer pensar que un movimiento es muy fuerte y el otro es muy débil y generarte una impresión totalmente falsa. Pero cuando salen 3 millones de personas a las calles a decir basta, eh, dos cosas se vuelven imposibles. Una, decir que no son relevantes y dos,
como se comportan de forma perfectamente pacífica, las calumnias en su contra se desvanecen, ya no tienen ningún efecto. Tú dirías, porque te he escuchado hablar a ti, no solo a ti, sino a otros analistas políticos, que hay países justo como Gran Bretaña que estarían muy cerca de una guerra civil, pero una manifestación como esta, tan multitudinaria, tan bien organizada, no sería una salida pacífica al conflicto. O sea, que esto sería una manera de evitar la guerra civil. Esa es una pregunta. Y la otra es si sí hubiera un conato ya de violencia generalizada, ¿de qué lado crees que estarían las Fuerzas Armadas? Bueno, la primera pregunta es si creo que este tipo de manifestaciones pueden generar un camino para evitar las guerras civiles que yo estaba prediciendo son inevitables en Europa. Eh, y es cierto, yo acabo de publicar un artículo donde digo, ya vienen las guerras Ujú, civiles y ya no se pueden detener, porque pasamos en la masa crítica para esto, y la masa crítica de musulmanes yihadistas en Occidente. Y mi predicción se basaba en que los yihadistas insisten en estas guerras civiles. O sea, el argumento es que van a suceder porque ellos las quieren. O sea, esta es la ideología de ellos, de someternos con violencia. Entonces, pues por esa razón van a suceder, porque tarde o temprano los occidentales se van a defender, ¿no? Se han tardado mucho, pero pues va a llegar un momento en que dicen, si no me defiendo ahorita, nos matan a todos. Entonces, en ese momento se empiezan a defender y se produce una guerra civil. Ahora, cuando yo digo que las guerras civiles van a suceder porque los musulmanes las quieren, que sí las quieren, se necesita añadir, las quieren y se sienten fuertes, se sienten suficientemente fuertes para imponerse. Entonces, tu pregunta es muy a propósito, porque esto, lo que acaba de suceder, pudiera convencer a los musulmanes de que no están suficientemente fuertes. Y entonces, después de una manifestación como esta, cuando ven que los occidentales ya no se están agachando, y que sí son muchísimos los que ya no se están agachando, entonces un posible efecto sobre los musulmanes yihadistas es, ¿sabes qué? Mejor nos esperamos, mejor nos esperamos. Y en lo que se esperan, los occidentales pueden cambiar sus gobiernos, ¿ok? Hay un nuevo partido en Gran Bretaña ujú, y en ese partido es muy influyente la perspectiva de Tommy Robinson. O sea, Tommy Robinson, después de organizar esta marcha, se ha convertido en el kingmaker. O sea, él ahora puede decidir el futuro de la política en Gran Bretaña, porque el candidato que él diga es el bueno, es por el que toda esta gente va a votar. Entonces, ahora se acaba de generar la oportunidad para que los occidentales, por lo menos en Gran Bretaña, pero yo creo que en otros lugares también, cambien sus gobiernos para que el gobierno sea un gobierno patriota que sí los defiende del Islam yihadista. Y una vez que se logra eso, ahora sí se puede vencer al Islam yihadista sin producir una guerra civil, porque ya recuperaste las instituciones y por lo tanto el monopolio de la fuerza del Estado, que ahora sí puede hacer valer la ley occidental, porque lo que estaba pasando en Gran Bretaña es increíble. El ejemplo que yo di en uno de mis artículos es, mira, están metiendo a la cárcel, el gobierno británico está metiendo a la cárcel a la gente que emite opiniones negativas sobre el Islam en Twitter. Esto estaba sucediendo. Van a tu casa y aunque lo hayas borrado, aunque te hayas dado cuenta de que hiciste algo peligroso y borres tu tweet, van a tu casa y te arrestan a la mitad de la noche y te meten a la cárcel por haber emitido una opinión. Y al mismo tiempo, había estas pandillas de violación, los grooming gangs, o rape gangs, como les dicen, que las más grandes eran de musulmanes pakistaníes y estaban violando chicas blancas británicas. Y el gobierno
desde el principio sabía lo que estaba pasando y no hicieron nada. La explicación oficial que nos dan en los medios es que no hicieron nada porque no querían que los acusaran de islamofobia y tarugada y media. Y eso es un cover. No hicieron nada porque son gobiernos islamistas. O sea, los gobiernos de Europa son yihadistas. Nada de que son la corrección política, y que no es cierto. Son yihadistas. Ellos han estado importando musulmanes yihadistas a propósito a Europa, han estado emitiendo comunicados a las poblaciones europeas que son apologías a favor del Islam, siempre diciéndole a la gente que no, que los terroristas son un puñado, que son un puñado de gente que está desviada del centro ético, amoroso, pacífico del Islam, puras tonterías que no tienen ninguna base en la historia del Islam, ni base en los documentos del Islam que son perfectamente violentos, ¿no? Entonces, ha habido toda una política pro-yihadista por parte de los gobiernos occidentales y del gringo, y lo vemos también reflejado en la forma como hablan de Israel y del esfuerzo de Israel de combatir a los yihadistas que lo están tratando de destruir. Entonces, yo creo que sí se ha generado ahorita una oportunidad para que y entonces modifico mi predicción, porque lo que acaba de lograr Tommy Robinson y algunos otros movimientos en Occidente es, es convencernos a los occidentales de que todavía podemos ganar. Esto es lo que acaba de pasar. Entonces, esa desesperanza que todos estábamos sintiendo, esa futilidad que estábamos sintiendo, ahora se transforma en esperanza. Y eso quiere decir que si cambiamos estos gobiernos yihadistas por gobiernos pro-occidentales, patriotas, orgullosos de la tradición judeocristiana que produjo y los valores judeocristianos que produjeron Occidente moderno, ¿no? Si cambiamos los gobiernos, instalamos a patriotas en el gobierno, entonces sí nos podemos defender del Islam. Por supuesto que es posible. Entonces, creo que ahora tiene que ser una predicción condicional. Entonces, eh, ¿cuál es la condición? Pues que los occidentales necesitan sí volverse totalmente conscientes del problema que tienen con sus gobiernos, porque esa gente que nos está gobernando son traidores, quitarlos del poder y poner a genuinos patriotas como Tommy Robinson en el poder. Si no votan por él, no importa, que voten por el que él diga que es el bueno, ¿no? Y yo confío en el juicio de Tommy Robinson para identificar verdaderos patriotas. Si los ponemos en el poder, recuperamos las instituciones, por lo tanto el monopolio de la violencia, y entonces sí, se puede ir a perseguir a estas pandillas de violadores musulmanes y se puede perseguir a todos los yihadistas que están violando la ley en Gran Bretaña y en otras partes de Occidente y los metes a la cárcel o los deportas si son inmigrantes ilegales, etcétera, o inclusive quitarles su ciudadanía si los ves que están agitando en contra del país, tratando de destruir el país. ¿Sabes qué? Tu pasaporte viene de regreso. No te voy a dar un pasaporte para que trates de destruir este país, ¿no? Todas esas cosas se pueden empezar a hacer y entonces sí podemos ganar. Entonces yo Oye, y la segunda modifico la pregunta que te predicción. hice, suponiendo que sí se llegara a una guerra civil, ¿de qué lado estaría el ejército? ¿Tú crees que el Pues ejército es que eso estaría disparando depende contra su propia gente? ¿Crees que eso Mira, sucedería? el problema que todavía tienen los traidores que nos gobiernan es que los ejércitos occidentales todavía no son puros robots. Esa transición no ha sucedido todavía. Sí, ya están usando mucho los robots. Para eso ha sido la guerra en Ucrania, para ponerlos a prueba, en mi opinión. Pero hoy por hoy, el grueso de la fuerza de un ejército siguen siendo los soldados humanos. Entonces, y esos soldados humanos no son mercenarios a sueldo, no son reclutados en un proceso enteramente transaccional, comercial, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Arbitrario. No, son ciudadanos de sus países que juran defender a sus países, que son reclutados bajo esa lógica. Entonces, no es gente que puede ser simplemente ordenada a cometer una masacre contra sus conciudadanos.
hacer eso conlleva para los gobernantes el peligro de un amotinamiento, de un peligro real Claro, de eso amotinamiento. pienso yo también. ¿Sí? Muy difícil que le dispares Entonces, a tu tía, a tus sobrinos, sí, no está tan fácil. No ¿no? está tan fácil. Entonces, los gobernantes pudieran querer utilizar a los ejércitos de esta forma, pero no tienen garantizado que va a funcionar. Al contrario, se les puede revertir, puede haber un amotinamiento y un golpe si intentan eso. Entonces, ahora, sí hay un peligro, y yo esto lo dije en otra publicación, sí hay un peligro, perdón, con todo el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, que está avanzando muy rápido. Hay un peligro de que se cruce el umbral de la irrelevancia del soldado antes de que haya una defensa efectiva de Occidente y cambiemos a nuestros gobiernos. Si eso pasa, estamos fritos, porque un ejército de puras computadoras y robots solamente necesita un puñado de técnicos, no necesita millones de soldados. Sí, Y sí puede reprimir a millones de personas. Entonces, una vez que se cruza el umbral técnico, entonces, sí estamos en un peligro muy grande, pero lo que acaba de suceder nos da una oportunidad para que se pelee a tiempo por el futuro de Occidente. sí. Tú supiste también que se hizo el día 31 del mes pasado una marcha por Australia. No fue tan exitosa, pero fue la respuesta a la toma del puente allí en Sydney. Eh, Platícamelo, porque no estoy tan consciente de este incidente. Escuché algo, pero no lo tengo bueno, bien hubo una grabado. manifestación multitudinaria pro-palestina en un lugar emblemático de Sydney, que es un puente que no conozco yo la ciudad, no sé qué. Esta manifestación estuvo protegida por la policía y luego hubo una convocatoria ciudadana para sacar las banderas australianas y decir, nosotros no tenemos estos valores, ¿no? Ya, Esta manifestación no sé, porque toda la prensa oficial australiana decía que era una manifestación de extrema derecha, cuando claramente tú veías a los convocantes, eran granjeros, eran la gente común y corriente de Australia, ¿no? No ya. era absolutamente nada de ultraderecha, sino personas diciendo ya estuvo. Y no sé cuánta gente haya participado, pero ya ocurrió también en Australia esto. O sea, la Ok. gente saliendo a la calle a decir no queremos un gobierno que promueva la inmigración de personas que violan a nuestras hijas, que salen con puñales a matar a los niños. O sea, esto es absolutamente inaceptable. Bueno, ya No, Australia es muy afín a Gran Bretaña. Es parte de claro, la misma civilización anglosajona. Entonces, yo creo que lo que acaba de suceder en Gran Bretaña va a ser muy influyente en Australia. Como de hecho fue muy influyente en Nueva Zelanda. Los maoris sí, en hombre. Nueva Zelanda salieron a hacer su danza de guerra en honor a Charlie Kirk y han hecho similares danzas a favor de Israel. Creo que, y son los maoris, no son los anglos, pero yo creo que también a pesar de que Nueva Zelanda sí se ha vuelto muy woke, yo creo que la gente que resiste ese movimiento en Nueva Zelanda ahora se va a sentir muy apoyada, porque ellos también están en la órbita civilizacional de Gran Bretaña. Sí, finalmente, para hablar de cómo enterarse de lo que sí está pasando, porque evidentemente la guerra mediática va a escalar, ¿no? Entonces, como ciudadano común y corriente que se está despertando, ¿qué recursos tenemos? Si toda la prensa oficial tiene un sesgo clarísimo, eh, No, pues los recursos que tenemos son estos que estamos usando ahorita tú y yo. O sea, ahora tenemos un sistema de medios informal que es a través de videos ciudadanos y después de los escándalos de, de los Twitter files en el asunto del COVID, cuando se reveló
era el gobierno el que estaba dirigiendo la censura de las redes sociales, este, eso fue tan ofensivo para tanta gente que cuesta más trabajo censurar ahora. La gente está muy al acecho. Y además hay otras plataformas como Rumble, a donde todo mundo inmediatamente se iría si empezamos a sentir que YouTube nos va a censurar, ¿no? YouTube, Instagram, etcétera. Este, inclusive el sangrón este de Zuckerberg declaró en público que ya no iba a haber ninguna censura en sus plataformas, etcétera, porque ya no estaba de acuerdo y bla, bla, bla. El hecho de que haya hecho esas declaraciones públicas demuestra que le caló, le caló la reacción del público. Entonces, ahora es más difícil censurar, seguramente lo van a tratar de hacer, pero hay plataformas que compiten, que están controladas por el otro lado. Rumble es de Dave Rubin y sus cuates. Ujú. Entonces, yo creo que va a costar trabajo censurarnos y por lo tanto sí tenemos a través de estos nuevos medios la oportunidad de comunicarnos entre nosotros y darle la vuelta a los medios. Y ha estado sucediendo, o sea, Joe Rogan ya es del tamaño de una compañía de medios. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Joe Rogan, pero ¿qué importa? Lo que importa es que Joe Rogan puede decir lo que quiera. Eso es lo que importa. Y hay varios como Claro. él. Y muchas cosas que dice Joe Rogan sí son tremendamente valiosas. Entonces, yo creo que sí podemos. No, no creo que los medios puedan realmente con nosotros. Están muy desprestigiados. Ya los únicos que realmente consumen los grandes medios son los woke, porque los grandes medios lo que les regresan es más woke. Sí, fíjate que una cosa interesante que también observé es que se hizo una cacería de las personas que celebraron histéricamente este crimen Sí, para exhibirlos y les ha costado su sí, trabajo a muchos de ellos, ¿no? sí, 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 sí. No, esto ya no es impune. Sí, está muy interesante lo que está ocurriendo y ojalá que como sociedad lo podamos capitalizar y, Por favor, occidentales, despierten. Este es el momento. Es ahora o nunca. y tener Es los ahora o mejores nunca. argumentos, ¿no? Tener los mejores El argumentos. peligro, hay un peligro de que los gobiernos, de que las élites que nos gobiernan finjan reformarse. Ese es el gran peligro. Si fingen reformarse y la gente se compra el teatro, se van a quedar en el poder y no va a cambiar nada. Entonces, mi siguiente artículo en Management of Reality va a ser sobre ese tema. Voy a explicar cómo hacen los gobernantes para fingir que se están reformando, porque lo han hecho muchas veces, Sí, para exacto. quedarse en el poder. Tenemos que estar muy al acecho de eso y entender cómo lo hacen para que no les permitamos esa jugada. Los tenemos que quitar del poder, los tenemos que quitar. No hay ningún acto de contrición que debamos aceptar, porque son unos hipócritas mentirosos. Entonces, a los que tenemos que poner en el poder es a los que tienen un récord de defender a Occidente, no a los que están pidiendo disculpas y fingiendo que van a cambiar. Necesitamos gente como Tommy Robinson, como Jordan Peterson, como Joe Rogan, como Brett Weinstein, como toda la gente. Y yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice ninguno de ellos, pero sí es gente que está honestamente tratando de defender la civilización occidental. Y esa es la gente que debemos de estar apoyando, gente que se parezca a ellos, que esté haciendo el mismo tipo de trabajo que ellos. Esa es la gente que debemos de poner en el poder. Concuerdo contigo totalmente. Ya Y, en y aquí, Argentina ya pues, tenemos a alguien así. Ahorita ¿cómo? yo estoy en Buenos Aires. En Argentina ya tenemos a alguien que está defendiendo a Occidente y que defiende a Israel. Entrevisté el otro día porque en Latinoamérica también tenemos gente así. Entrevisté el otro día a Axel Kaiser, que es uno de Sí, los lo vi, una intelectuales. buena entrevista. Es un tipo muy valioso. También tenemos gente así en Latinoamérica que estamos defendiendo a Occidente en español. Y lo mismo los latinoamericanos. Esto no debe de ser un empuje nada más de los angloparlantes. En Latinoamérica también tenemos gobiernos traidores y también los tenemos que cambiar.
Y tenemos que hacer nuestra propia defensa de Occidente desde nuestra trinchera. Muy importante. Sí, y como sabes, mi onda en este mundo mundial es la defensa del pensamiento crítico y del pensamiento ético. Y pues es el instrumento que nos han querido arrancar, porque todas estas polarizaciones lo que hacen es exacerbar tu amígdala. O sea, cuando tú Así consumes es. contenido escandaloso, que como se ha documentado muchísimas veces, es deliberado. Los algoritmos lo que hacen es ponerte en estado de alerta permanente. Esta crisis de estrés y ansiedad está acompañada de una manera perversa por el contenido que consumimos y que deliberadamente nos mandan a través de esa estrechísima ventana que son las redes sociales. Ayer me fui a caminar a la montaña y hice un video que voy a publicar hoy, más adelante, diciendo la gente del posmodernismo nos dice que la realidad no existe, que todo es un constructo, pero yo estaba caminando en la montaña. Digo, aquí hay un absoluto contacto con la realidad. Esto sí es cierto. O sea, la existencia de la naturaleza contradice todas estas teorías. Lo que es un constructo es la ideología. Eso sí son constructos sociales porque son modelos, no son la realidad misma. Si tú quieres un baño de realidad, vente a caminar 2 horas a la Sí, naturaleza y practica el pensamiento crítico. claro. O sea, Buenísimo. Pues hay que seguir en esta lucha, Balam. Y me tengo que ir porque voy a empezar otra entrevista, pero me ha encantado esta conversación y hay que tener más. Hay que seguir platicando tú y yo. Me encantan estas sí, conversaciones. yo también tengo muchas ganas de que eso suceda. En cuanto esto esté, yo te lo mando para que también le des vuelo. Sí, lo subimos a Amor, por supuesto. Oye, pues gracias, Fran, por tu amistad. Somos amigos Al desde hace contrario. muchísimos años. Y pues la oportunidad de entrevistarte, siempre intentando un punto de vista que no sea el que está siempre ya como estribillo repitiéndose en todo, ¿no? Sino tratar de ver un poquito también las orillas, no nada más lo que está en medio. Y recuérdale a tu público a la hora de cerrar siempre que le den like y que se suscriban, porque queremos que estos mensajes le lleguen a mucha gente y que compartan como locos. Ese video que yo te mandé de este psicólogo que está explicando cómo nos van a tratar de dividir ahora los gobernantes y las estrategias que usan, es valiosísimo y la gente lo está compartiendo tanto que ya 3,5 millones de personas ya lo vieron. Y ese es una especie de vacuna para que no nos puedan manipular. Entonces, tómense en serio que parte de la defensa de Occidente es compartir los contenidos que realmente son efectivos, ¿no? Y yo creo que estas conversaciones son importantes. Pónganse a compartir porque eso ayuda muchísimo. Y hagan un esfuerzo, no es fácil, pero entrénense en pensamiento crítico. Bueno, Consuman pensamiento para eso crítico. es el canal de Balam. Sí, Regresen al canal de Balam porque ahí es donde aprendemos pensamiento crítico. Bueno, me Fran, despido. gran abrazo. Bye. Chao.